Bueno, y hoy vamos a tratar también otro tema muy bonito, muy interesante y muy bueno para todos y cada uno de nosotros. En medio de una sociedad donde la competencia y la comparación es el pan de cada día, a veces podemos perder de vista que tenemos un Dios incomparable. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el creador del universo, que es el sustentador de la vida, que es nuestro redentor, que toda rodilla ha de doblarse delante de Él, que Él hace como quiere, cuando quiere y donde quiere. Su palabra se hace o se hace. Él es incomparable. No hay nada, no hay nadie que se le pueda comparar. Es único, es nuestro Dios, es Dios. Y en este mundo contemporáneo a veces se nos olvida y se nos va esa idea que nosotros tenemos o que deberíamos tener acerca de nuestro Dios, ese concepto de su naturaleza que es incomparable. Bueno, para desarrollar este tema tan interesante, tenemos, por supuesto, a Carlos Reyes en este momento con nosotros. Carlos, bienvenido. Gracias, Alejandro. Me gustaría, vamos a estar hoy con Isaías, ¿no? Con el profeta Isaías. Perfecto. El profeta Isaías era un hombre con una cultura importante. Entonces, todo lo que dice lo escribe de una manera un tanto poética. Hay prosa y poesía. A diferencia de otros profetas que eran más directos, ¿por qué? La profecía no es otra cosa que el Espíritu de Dios pone en ti un pensamiento y tú lo expresas conforme a la capacidad que tengas de expresarlo. A tu contexto, tu cultura, todo. Sí. Entonces, exacto, influye el contexto social, cultural, económico, tu formación. Exacto. Sí. Entonces, en ese contexto, Isaías se puede decir que era un hombre de cierta cultura y por eso habla mucho en una forma poética. Y dice en Isaías capítulo 1, versículo 10. Empezaremos con el versículo 10. Vale, de Isaías 1, 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Hay algunos que dirán, pero ¿no estás diciendo que cómo Dios trata con su pueblo? Y aquí está hablando de Sodoma y de Gomorra, que no eran pueblo de Dios. Entonces hay que entender que aquí está hablando, había una forma en que se expresaban comparativamente con otro pueblo. Entonces, como el pueblo de Dios no se estaba comportando dignamente, era una forma de compararlo con Sodoma y con Gomorra. Claro. En Marcos capítulo 8, ahí dice, ayes sobre las ciudades impenitentes. Entonces Jesucristo estaba hablando de Corazín y Betsaida y dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón. Entonces estaba comparando a dos ciudades que pertenecían al pueblo de Dios con dos ciudades que eran filisteas, que eran paganas. Dice, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, tiempo ha que se hubiesen convertido en silicio y en ceniza. Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Que es una forma que había en aquella época, y de hecho lo hay. Un padre muchas veces compara a su hijo y dice, tú no eres como tu hermano que trae buenas notas, que se porta bien, cosas por el estilo. Bien, entonces aquí estaba diciéndole al pueblo de Dios, a sus hijos, que eran como los sodomitas y como los de Gomorra. Así es. Entonces, que digamos que la vida que ellos estaban llevando parecían de Sodoma y de Gomorra. Entonces, ¿por qué?
Y en el versículo 11 comienza a desarrollar una serie de cosas. Presta atención, que es muy risueño. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¡Wow! ¿Qué cosa, ¿no? ¿Cómo debería ser este pueblo para que Dios... Porque cuando está diciendo todo esto, permítanme... es que quiero ordenar. Me salgo en mi tierra me salgo de la vaina por contar esto. ¿Por qué? Porque resulta que el pueblo de Dios no había dejado de acudir al templo, ni tampoco dejaban de ir a la sinagoga, no dejaban de guardar el Shabbat, no dejaban de hacer los sacrificios, no dejaban de guardar las fiestas, hacían todo eso. Pero ese mismo pueblo, Isaías más adelante, en otros capítulos le dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y aquí se lo estaba describiendo y le estaba diciendo, me hartan con lo que hacen. Me tienen, que si diríamos en España, ahora, en siglo XX, me tienen hasta las narices. Me tienen cansado. No me agrada lo que hace. Y entonces esto me lleva a reflexionar hoy a la iglesia. Imagínate, claro. Que el Señor Tremendo. nos diga, y esto nos tiene que llevar a reflexionar. Cada uno reflexione conforme al Espíritu le llame, ¿no? Pero que el Señor nos diga, en mi caso, me harta escucharte predicar la palabra. O que te diga, me hartan con sus canciones, con sus alabanzas. Son gravosas. Sufro con eso. Sufro con eso. No lo soporto. Mira, si llega a decir, si dijese, cuando se congregan, porque cuidado, no es algo que invento yo, perdónenme, porque Pablo en una de las cartas dice, se congregan para lo peor. Tremendo. Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar. Claro. Y aquí voy a contar algo personal. Resulta que yo empecé a predicar al año y pico de convertirme al Señor. De que el Señor se manifieste en mi vida. Convertirme, yo no me convierto, el Señor es el que gana mi corazón. Entonces, en diciembre de 1989, hasta el año 2017, no me acuerdo, 2017, sí, 2017, puedo contabilizar que habría predicado mínimo 3-4 veces por semana durante todos esos años, mínimo. Por semana. Por semana, en los cultos, en estudios bíblicos, a través de los medios de comunicación, mínimo. Entonces, cualquiera diría, su vida pasa predicando. En un momento hubo una situación familiar que lo que hizo fue absorber mi tiempo y que estuve 39 meses donde estuve cuidando de familia, pero sin asistir a cultos y predicar. Tremendo. Entonces, todo ese tiempo, claro, en un momento me sentí como pez fuera del agua. Claro. ¿Por qué? Porque era mi vida. 30 años de mi vida predicando. Entonces tuve que aprender esta realidad. Esto es mi experiencia y estoy abriendo mi corazón para que entendamos.
que lo más importante para Dios no era que predicaba, que servía, que enseñaba. Lo más importante era cómo estaba mi corazón para con Él. Claro, por supuesto. ¿Qué era lo más importante? Porque hay algunos que llegan a idolatrar su puesto en la iglesia. Sí, su ministerio. Su ministerio. Llegan a idolatrar el don. Es verdad. Llegan a idolatrar el hecho porque, claro, te da un prestigio, te da un sitio, te da una... Sí, es un estatus. Un estatus, te da un reconocimiento, lo que quieras. Así es. Ahora, ¿qué pasa cuando te quitan eso? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Tuve que darme cuenta que sin eso puedo vivir, pero sin Dios no puedo vivir. Maravilloso. Y hay algunos que encima cuando hay tanta hiperactividad, no pueden vivir sin servir, sin hacer, pero pueden vivir sin la comunión íntima con Dios. ¿Cómo puede ser? Es al revés. Es poner el carro delante del caballo en vez de poner el caballo delante del carro. Mira, sí. Inclusive ponen por delante la denominación, las actividades. O sea, es algo así como servir a la obra de Dios y no servir al Dios. Al Dios de la obra, exacto. Entonces, ese parate en mi vida lo que hizo fue reacomodar y decir, no, Bueno. mis prioridades. Qué bueno. Mis prioridades. Y no quiere decir que antes no era una persona de oración, de ayuno, no, lo era. Pero tuve que aprender que voy a la presencia de Dios a disfrutar de Dios y no a orar porque tengo que predicar, porque tengo que encontrar un mensaje para esto, porque Dios me tiene que respaldar para tal cosa. No. Aprendí que primero Él y después todo lo demás. Amén. Qué bueno. Entonces eso es una experiencia y yo me doy cuenta que a veces, aquí lo compara con Sodoma y con Gomorra. Quiere decir que algo estaban fuertemente haciendo mal el pueblo de Dios, lo estaba haciendo mal. Pero a veces, sin llegar a esos extremos, el Señor estaría diciendo, sí, cantas muy lindo en el púlpito, en la iglesia, pero ¿y cuándo vienes personalmente conmigo? ¿Cuándo derramas tu alma delante de mí? Sí, predicas todo muy bien, pero ¿cuándo estás conmigo? Estás en muchas actividades, en muchas cosas, pero ¿dónde estoy yo? No hay tiempo para mí. Sí. No hay tiempo, porque la Biblia dice, fíjate lo que nos enseña el Señor en la palabra, dice que el reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro y ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía, todos sus tesoros que tenía, lo vendió para comprar el campo, no por el campo, sino por el tesoro. Entonces, muchas veces nos quedamos con el campo, pero nos olvidamos que el tesoro es el Señor, es su reino. Entonces, ¿dónde está nuestro tesoro? Porque la Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Allí está nuestro corazón. ¿Y qué fue lo que le dijo Isaías a ese pueblo? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así dijo el Señor. Entonces, qué bueno que es que podamos rever en nuestras vidas ¿dónde está nuestro tesoro? Claro. Nuestro tesoro es el sitio que ocupamos. Nuestro tesoro es el título que ostentamos. Título, por así decirlo. Nuestro tesoro es el servicio en sí mismo por la gratificación que me da. ¿Estamos adictos a la adrenalina del servicio? ¿O nuestro tesoro es el Rey y su reino? Tremendo.
esas son las cosas que por lo menos yo aprendo aquí para... Estamos aprendiendo. El Señor está hablando. Sí. Continúa, por favor. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Viste que a veces en el mundo evangélico hemos hecho un mantra: esfuérzate, hay que esforzarse. Y aquí dice, cuando multipliqué tu esfuerzo de oración y tu esfuerzo, yo no voy a escuchar. A veces no es cuestión de esforzarse. No digo que no haya que esforzarse en la vida, al contrario. Claro. Ve, esfuérzate y sé valiente, dice la Biblia. Pero hay veces que tenemos que entender que la cosa no pasa por el esfuerzo, sino pasa por parar y escuchar lo que Dios dice, qué es lo que nos tiene que decir, qué es lo que nos tiene que mostrar, no de tu vida, sino de la mía. Exacto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Y qué es lo que Dios me tiene que decir a mí acerca de mi vida? Continúa. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. ¡Wow! Le está diciendo cosas que supuestamente ellos por la ley la tendrían que saber. Ellos eran cumplidores de la ley hasta cierto punto. De la misma manera, muchas veces los cristianos podemos vivir, pero hay cosas que Dios nos estará pidiendo que vivamos y que no estamos viviendo, que no lo estamos haciendo. Vivimos de una manera religiosa, es una religión hacer lo que se está haciendo, pero de corazón no se hace realmente. Entonces, habla de arrepentimiento. Uh-huh. A veces lo que tenemos que arrepentirnos, como dijo Pablo, arrepentirnos de obras muertas. Obras humanas que no tienen vida, la vida del Espíritu. No dan fruto para nada. Para nada. Entonces, el versículo 18... Después de todo eso... lo has interpretado, porque dice, venid luego, pero tú lo has interpretado correctamente. Después de eso, después de que arregles, después de que endereces el corazón, después de que ordenes las prioridades de tu vida, después de que ordenes como tuve que ordenar. Claro. Como me tocó ordenar a mí. No estaba viviendo en pecado. Uh-huh. No estaba distrayéndome en cosas de este mundo, estaba sirviendo al Señor, pero llegó un momento que me di cuenta que, wow, estoy como pez fuera del agua, porque no sirvo, pero Dios sigue estando ahí, Dios sigue estando ahí, y me di cuenta que es más importante estar con Él, conocerle mejor a Él. Y el servicio tiene que venir como consecuencia de eso. Exactamente. Entonces, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso digo, nuestro Dios incomparable, por un lado, te llama la atención y parece que está enojado, que está airado. No está ni enojado ni airado. Lo que está haciendo es cumpliendo su función de buen pastor. Su vara y su callado están en plena actividad. ¿Para qué? Para alentarnos, para corregirnos primero, y después viene el aliento. Dice, si te equivocaste, si pecaste, y pudiste haber pecado de tal manera que fueren como el carmesí. El carmesí es un rojo intenso, profundo, de tal manera, y si no, pregúntale a tu esposa si ese carmesí te mancha la ropa, lo que cuesta quitarlo. Entonces, pero si fuese como el carmesí, te dice, yo la haré blanco como la lana. Venga, estemos a cuentas. Sí. Entonces, este es el Dios incomparable, que no te dice las cosas para destruirte, te dice las cosas por tu bien, para llamarte la atención, para que no te pierdas, para que enderece, que lo torcido se enderece. Y ahí dice,
yo voy a tratar. Hay que perdonar, yo te perdono. Yo te perdono. Y después sigue diciendo, si quisiereis y oyereis. o sea, si prestas atención a lo que te digo, Sí. que el problema es que muchas veces no prestamos Si atención. quieres, ¿no? Claro. Si quieres, esto me hace acordar a Apocalipsis, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Así es. Entonces habla de una respetuosidad a tu voluntad. No te va a avasallar nunca. Así Va a es. ser respetuoso y te quiere convencer. Bueno, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Las consecuencias, ¿no? Consecuencias de la rebelión. Sí. En fin, vamos a Isaías capítulo 29, versículos 9 al 16. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Cuando dice que está sellado, recordemos que nosotros ahora tenemos, bueno, en nuestro caso tenemos dos tabletas, porque la tecnología nos lo permite, es más cómodo. Así es. Pero en otro caso, cuando dice sellado, era porque, recordemos en Apocalipsis, cuando habla de que Los sellos. como es el rollo, donde los libros eran en rollos en la antigüedad, y entonces estaban sellados, estaban lacrados, que eran los sellos, y que no todo el mundo podía abrir. Y que el Señor había sellado, y cuando Él quiso, en su tiempo, quitó los sellos para que se puedan leer y se puedan entender. Aquí habla de que, al contrario, que hay un momento donde es Dios el que quita la capacidad de entender. Si no tenemos revelación por el Espíritu Santo, no entenderemos la palabra de Dios y será anodina, será algo, ¿cómo te puedo decir? Como leer cualquier otro libro. Yo una vez, mi hermano, él conducía un taxi y como creyente siempre predicaba, y un día una persona se subió al taxi y hablando le dijo, mira, yo conozco la palabra de Dios, yo conozco la Biblia, dijo, no la palabra de Dios, la conozco en español, en inglés, en hebreo antiguo, en griego antiguo, porque era filósofo y un montón de cosas, y dice, pero no la creo. Claro. No la creo. Ese hombre tenía sellado, tenía el entendimiento sellado, o como dice la Biblia, entenebrecido. No pudo entender por la dureza de su corazón. Y hay momentos donde Dios, por la dureza del corazón, no abre el entendimiento. No abre el entendimiento. Y ahora, ¿por qué? Ahora el versículo 13 dice, ¿por qué? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Aquí da a entender que este pueblo dependía más de la sabiduría humana que de la sabiduría de Dios. Dependía más de lo que decían los hombres, se habían conformado con lo que le decían los hombres y no buscaban a Dios de todo corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón estaba lejos de mí. Entonces este es el problema cuando mucha gente en la iglesia le dicen, esto es así,
¿Pero por qué es así? Porque lo dice el pastor tal, Sí. lo dice el predicador tal. Sí, porque así nos han enseñado. Y no digo que esté mal, pero lo has corroborado. Exacto. ¿Has tenido tú esa revelación para tu vida? ¿Lo has aprendido? ¿O te fue más fácil para tú poder seguir con tu corazón puesto en el Barcelona, en el Real Madrid? Por ejemplo. Por dar ejemplo, Sí, en el TikTok, en el WhatsApp o en las cosas que te gustan, tu corazón está puesto ahí. Por lo tanto, de oídas, Sí, lo que otros digan. lo está que bien. otros digan, pero no escudriño, no busco. Ujú. Es como, para que nos demos cuenta, es como el Señor mismo hizo una comparativa de su iglesia, él y su relación con su iglesia, como del esposo y la esposa. Así es. Es como si la esposa no le prestase atención a su esposo. Así es. No tiene una experiencia matrimonial, simplemente. No. La esposa es ocupada de sus amigas, Ajá. ocupada de sus quehaceres, con las cortinitas, con las plantitas, con todo, pero lo ignora a su esposo y cuando su esposo quiere hablar dice, bueno, está bien, y se lo saca encima rápido, no le presta atención. ¿Es lo lógico? ¿Es lo normal? No, por supuesto que no. De eso es lo que estamos hablando. Cuando la iglesia, cuando un creyente tiene más interés por otras cosas que por el Señor. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Entonces estamos hablando que podemos tener una vida religiosa, una vida donde podemos poner casi que en práctica lo que nos han enseñado, pero no una vivencia, Claro, una relación experiencial con Dios. hablan de que no hago esto porque es un mandamiento de Dios. Exacto. En cambio, lo otro sería, aprendí que a la persona que amo Exacto. no hago esto porque le daña, lo ofende y no se lo merece. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ajá. Y es hora de que la iglesia aprenda esa diferencia. Así es, esa es la diferencia. Es hora de que la iglesia aprenda que no es por mandamiento solamente, es porque a Dios lo amamos y si lo amamos, el amor no hace nada indebido. Es que a mí no me prohíbe nada la iglesia, a mí la iglesia no me prohíbe nada. Yo no lo hago ni tampoco por mandamiento, lo hago por amor a aquel que me salvó, lo amo, no quiero ofenderlo, no quiero pasar por encima de su amor perfecto hacia mí, no quiero entristecerle el corazón, ¿sí? Y esta diferencia marca el hecho de que para unos les sea una carga el mandamiento. La Biblia dice que el mandamiento de Dios no es gravoso. No son gravosos. Pero para algunos es una carga. Pero para otros es un placer. ¿Por qué? Porque lo hago por amor. Lo hago por amor. Exacto. 15. No, pasemos al Isaías 41. Vamos a Isaías 41. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Qué estaba diciendo aquí? Recordemos, el profeta hablaba de parte de Dios, hablaba llamarle la atención, y cuando no prestaba atención al pueblo, al tiempo venía una consecuencia. Claro. Y cuando venía esta consecuencia, venía el arrepentimiento. Ese era el ciclo general que ocurría. Entonces venía la palabra de Dios de consuelo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que te advierte.
aunque te castiga, porque el padre que ama a su hijo, como dijimos en otros programas, a tiempo con vara lo corrige. Pero aún en medio de todo eso, si estás pasando una situación de corrección, de castigo de parte de Dios, estás pasando eso, el Señor aún dice, consolaos, consolaos. Aún viene palabra de consolación y fíjate, vuelve a repetir. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado. El tiempo. Dios marca los tiempos. A nosotros es verdad que nos gustaría saber, sobre todo cuando estamos en esa situación, bueno, ¿cuánto va a durar una disciplina? ¿Cuánto me va a durar? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años? ¿Cuánto? No, eso lo marca el Señor. Pero aún Dios te habla y te hace sentir cuando el tiempo se va cumpliendo. Tremendo. Hay un tiempo. Y si estás pasando, porque cuando uno está pasando por ese tiempo parece que uno está abrumado de tal manera que dicen, parece que no voy a salir más de esto. Tranquilo, hay un tiempo. Todo tiene su tiempo debajo de los cielos y todo tiene su hora de lo que se quiere. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Hay un tiempo para cada cosa. Y quizás hay algunos que le está tocando el tiempo de llorar porque Dios te está llamando a la atención, porque Dios está obrando, está podando tu vida. Pero también te dice, consuélate, que después de esto viene el tiempo de la restitución. Esto es como un abrazo del Padre, ¿cierto? Después de la disciplina, después del castigo, después de la corrección. Bueno, ¿sí? ¿Aprendiste? ¿Sufriste? ¿Padeciste? Ven, ¿sí? Ven, el abrazo del Padre. Aprendiste después, la lección. Exacto, entonces ven. Sí, exacto. Qué bien lo has ejemplificado. Continúa. Versículo 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Obviamente, esto es una palabra profética en cuanto al Mesías, ¿no? Pero también tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en esos procesos. Fíjate, dice, preparar el camino del Señor significa enderezad la calzada, enderezad el camino. ¿Andabas por el camino torcido? Exacto. Entonces, enderezad el camino, enderecemos lo que tenemos que enderezar en nuestro camino. Exacto. Y fíjate, dice... Todo valle sea alzado. El valle, lo que está deprimido, sea alzado. Muchas veces estamos deprimidos en nuestra autoestima. Estamos deprimidos en el amor. Estamos deprimidos. Algo deprimido, un valle es algo que está ahí abajo. Y dice, sea alzado. Dios quiere que entendamos, Dios no quiere exacerbar nuestro orgullo, no, eso es peligroso. Y hay veces que se enseña a exacerbar el orgullo, porque tú lo vales, porque... No, cuidado, yo lo que valgo es la sangre de Cristo. Amén. No valgo, por mí mismo no valgo nada. Pero lo que Dios quiere es que entienda el valor que tiene mi vida por el sacrificio de Jesucristo. Eso tiene que ser levantado. Una revitalización. Exacto, pero equilibrada, correcta. Claro. No que me enorgullezca y me pavonee por ahí. Eso no. Bájese todo monte y collado. Sí, sí. Entonces el orgullo, la altivez, el creerse, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener, dice el Señor. Todo eso es un proceso donde Dios quiere. De hecho, Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Que soy manso y humilde. Significa que puede ser que no hayamos nacido o no nos hayamos criado en una enseñanza de humildad, sino que todo lo contrario. Pero también nos dice aquí que podemos aprender. Que podemos aprender. Y para aprender ese tipo de cosas generalmente es por un poco de sufrimiento. Y la humildad no tiene nada que ver con pobreza, nada de eso, que a veces se confunde, ¿verdad? Ese tema. La humildad económica o la condición económica pobre no tiene nada que ver con la humildad. Manso y humilde de corazón. Sí, de corazón. Sí, porque yo conozco
personas pobres muy arrogantes Sí, y personas adineradas muy humildes. exacto. Entonces, Que no es lo general, pero tampoco no podemos generalizar que Sí. los ricos son arrogantes y los pobres son humildes por el solo hecho de ser pobres. obvio. No, Exacto, No. a eso íbamos. no es así. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Áspero. ¿Qué es áspero? La Biblia dice, maridos, no seáis ásperos con vuestras esposas. Está hablando, hay gente muy áspera en la vida, por el motivo que sea. ¿Toscos podría ser? Toscos, ásperos, hasta prepotentes. Ujú. Y hay algunos que dicen, bueno, es que yo soy así porque es mi carácter, es mi temperamento, es lo que aprendí, todos así. Bueno, todos venimos con nuestro bagaje Sí. en nuestra vida. De hecho, para que nos demos cuenta, Isaías, cuando tuvo un encuentro con Dios en el capítulo 6, dijo, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Qué significa? Él tenía un problema con su forma de hablar. Y que era lo que imperaba en el medio donde él se desarrolló. Entonces, él hablaba igual que el resto de la gente. Como se dice aquí en España, con tacos. Sí, él hablaba de la misma manera. Entonces, eso, cuando tuvo un encuentro con Dios, se dio cuenta. Y cuando muchas veces, si nos justificamos, no permitimos que nos justifique el Señor. Y ahí es donde la gente que se acerca a ti se encuentra bien o sale lastimada. Sí, sí, sí. Eso es ser áspero. Ajá, es verdad. Entonces, justificarme y decir, no, que yo soy así. Bueno, otro vendrá y dice, yo también soy así, soy violento, y te da Exacto. una buena paliza. ¿Por qué? Porque él aprendió la violencia. No, eso no. Dicen, no, ¿cómo que no? Una cosa no quita la otra. Tenemos que aprender que todos tenemos que pasar por la cruz. Y cuando tenemos verdaderamente un encuentro con el Señor, dice que él reconoció su pecado delante de Dios y Dios envió un ángel que con unas tenazas tomó un carbón encendido. ¿Y qué es lo que tocó de Isaías? Los labios. Donde tenía el problema. Ujú. Si nosotros tenemos un problema de un carácter tosco, áspero, prepotente o lo que sea, vayamos con humildad a Dios. Y el Espíritu de Dios, como ese carbón encendido, tocó y Dios le dijo, he aquí es quitado, limpio tu pecado, quitado tu culpa y limpio tu pecado. Y y las palabras de Isaías a partir de ese momento son todas estas profecías que tan maravillosas que leemos, salieron de la boca de Isaías. Decíamos que Isaías era un hombre con cierta cultura, Sí. pero él dijo, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos. Alguna transformación hubo Indiscutiblemente. en la vida de Isaías, que cambió su forma de hablar, su forma de expresar. Cuando tenemos un encuentro verdadero con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios, cosas cambian en nuestras vidas. Cosas cambian. Aquellos que nos identificaba, en este caso, la aspereza nos identificaba, ahora nos tiene que identificar el amor de Dios. Amén. El amor de Dios. Bueno, para continuar con el versículo 5, voy a leer nuevamente el 4 para que se entienda. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová. O sea, como consecuencia directa de ese proceso y de ese arrepentimiento de corazón, Se manifestará la gloria de Dios y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dios hace la obra. Cuando vamos de corazón, le estaba diciendo a ese pueblo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero cuando cambiamos y vamos en arrepentimiento, de corazón, las cosas cambian, se manifiesta la gloria de Jehová.
qué bueno que podamos ir de corazón y que en nuestras iglesias los cultos no sean monótonos, no sean todos iguales, no sean todos... que no haya que gritar para que está la gloria de Dios, no. Que la gloria de Dios se manifieste como ese silbo apacible, que se manifieste. ¿Por qué? Porque se le busca de corazón. Wow. Se le busca de corazón a Él. Dios está hablando hoy. Dios está hablando a la iglesia, a su pueblo, porque le ama, ¿no? Sí. Porque es por amor. Es el momento que Dios preciso está usando para hablar a su pueblo. Vamos a Isaías 41. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Te diste cuenta? Aquel empezamos... ¿Cómo empezamos? Sí, empezamos. Sodoma y Gomorra. Sí. Me tienen hastiado. Sí. Oh. No los soporto, es insoportable. Sus cultos son insoportables. Son insoportables. Pero después del proceso, le dice, tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. Ya no les digo Sodoma y Gomorra. No, ahora les estaba diciendo como descendencia de Abraham, mi amigo. De Abraham, mi amigo. Descendencia de los patriarcas. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¡Wow! Eso es lo que hace. Porque los dones y los llamamientos son irrevocables. Dios no te desecha, pero te quiere calibrar correctamente. Cuando nos hemos perdido un poco la perspectiva. Mira, hace tiempo, unos años, en la congregación donde estaba y pastoreaba, había un hermano que era piloto de avión comercial. Entonces, él me contaba que durante el vuelo, porque tú haces un vuelo de 10, 12 horas y te preguntas, dice, bueno, lo ponen en piloto automático y te preguntas, ¿y qué hacen durante todo el tiempo? Bueno, él me contaba que pasan mucho tiempo haciendo cálculos y revisando la ruta, no sea cosa que mucho piloto automático, pero si te desvías un poquito, un poquito que te desvíes, un grado que te desvíes, en vez de ir por ejemplo, a Nueva York, apareces en Panamá. Así es, sí. Entonces, ellos lo tienen que revisar. Y cada tanto nosotros necesitamos recalibrar nuestras vidas con el Señor. O sea, cosa que estemos pensando que vamos en el rumbo correcto y nos encontramos con que un día el Señor nos dice, me tenéis hartos. En piloto automático, digo. Sí. Sí, hay cristianos que capaz que viven su vida en piloto automático. Buenísimo. Entonces tenemos que recalibrar cada tanto nuestras vidas con el Señor. Dice que no temas porque yo estoy con... no. Te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Es decir, de pronto durante la disciplina del Señor se sintió desechado por Dios, ¿no? Sí. Suele suceder. Se puede sentir, ¿no? Ya me desechó, ya Dios no me escucha, no me oye, no me ve, ya no valgo. Exacto. Y ahí dice, no te deseché. Exacto. Muy bien. Sigamos. No temas, mira, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! O sea, Dios te llama la atención, pero no significa que se olvida de ti, que te desecha. Entonces, son las cosas que debemos aprender y que yo sé que esto lleva tiempo. Cierto nivel de madurez en el Señor lleva tiempo, pero más lleva tiempo de trato con el Señor. Es que he aprendido que las pruebas y los procesos fortalecen nuestro carácter cristiano. Exacto. Eso, si no hubiera pruebas ni procesos, ¿cómo sería nuestro carácter, no? Es que, por ejemplo, se puso de moda hace unos años atrás un programa
que se llamaba forjado a fuego, que se veía como hacían cuchillos o armas con aceros templados, y que la calidad de ese cuchillo, por ejemplo, la calidad de ese cuchillo se debía a un buen material, pero también a un buen proceso de forjado. Entonces tenía buen filo, buena durabilidad y una serie de cosas. Eso es lo que hace el Señor con nuestras vidas. Ujú. Nos da un proceso que nos da una calidad. Una calidad. Imagínate. Y vamos a... Bueno, porque esto... vamos a entenderlo en Isaías capítulo 12, versículo 1 al 6. Mira, ¿Vamos allá? Sí, Vale. mira lo que dice. Isaías 12, del 1 al 6. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Wow, esto aquí resume todo. Sí, Dios se puede enojar. Claro. Dios te puede decir, me tienes harto, no me gusta. Pero yo sé que hay algunos que cuando al principio hablé de algunas cosas, que puede ser que cantes bien, Sí. y Dios dice, me tienen harto, me tienen... escucharte predicar o escucharte hacer lo que haces o ver... es como una irritación, me irrita. Entonces, hay algunos que habrán pensado, ¿y este quién se cree que es para juzgarme? No, yo no estoy juzgando, simplemente estoy demostrando cómo es que hay cosas que a Dios no le agradan y cómo es que Dios obra, porque dice, en aquel día cantaré, o sea, cuando haya pasado mi proceso, cuando haya pasado mi situación, voy a cantar. Voy a cantar. ¿Por qué? Porque sí, te enojaste. En algún momento me habrás llamado la atención y me habrás dicho que te hartaste de mí, de escucharme, de verme, o de los cultos, esos anodinos. Te has hartado de todas esas cosas. Te has indignado, pero esa indignación se apartó. O sea, como dijimos en el otro versículo, diré que el tiempo se ha cumplido, Sí. que ya está. Se apartó la indignación, Y me has consolado. Cuando logramos entender eso, cuánto consuelo trae de parte de Dios. Imagínate un niño disciplinado por su padre, que llora y llora desconsolado, y va a su padre y le abraza, ¿no? Esos suspiros que da el niño cuando se siente consolado. Yo creo que así se veía el pueblo de Israel también. Exacto. Sigamos. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor. ¿Quién ha sido mi salvación? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre. Haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¡Wow! Un pueblo que al principio, recordemos, Sodoma y Gomorra, le dijo. Los comparó con Sodoma y Gomorra y le dijo, me tienen harto. Y ahora está diciendo, qué maravilloso es Dios. Qué espléndido es Dios. Qué incomparable es. Incomparable. Eso significa que han recuperado, que ese pueblo ha recuperado lo que en Apocalipsis dice, vuelve al primer amor. Así es. Y a las primeras obras, no al piloto automático, no vivir la vida cristiana en piloto automático. No, que volver al primer amor significa a estar enamorado, tener esa experiencia vital en ese momento día a día. Y eso me va a llevar a las primeras obras. ¿Cómo están tus obras? Amén.
obras, no sobras, porque a veces se malinterpreta, pero a veces, independientemente del juego de palabras, podemos estar en el problema de darle al Señor las sobras. Así es. Las sobras de nuestro esfuerzo. Así es. Las sobras de nuestro tiempo. Las sobras de nuestro corazón. No. Cuando al Señor hay que darle lo primero. Que para eso llama la atención el Señor. Para eso sacude, para eso habla a veces, habla fuerte, porque que te diga Sodoma y Gomorra es fuerte. Claro. Para que te diga, me harta, me tienen, ya no lo soporto. Eso es fuerte. Pero ¿cuál es el propósito? Recalibrar nuestra vida, recalibrar nuestros pensamientos, recalibrar nuestro corazón para con Dios. Entonces, después cantaremos, será otro cantar, predicaremos, será otra prédica, tendrá otra sustancia, tendrá. De Jesucristo dijeron, cuando lo escucharon hablar, le dijeron, este no es como los fariseos, este habla como quien tiene autoridad. Se percibe cuando alguien hace las cosas, ministra, hace las cosas y vive con esa vida espiritual, se percibe. La gente percibió que unos eran hipócritas y que Jesucristo era diferente. Lo percibieron, que tengamos una vida diferente en el Señor, de tal manera que todo el mundo pueda percibir quiénes somos en el Señor, qué somos, de qué manera nos movemos. Amén. Amigos, pues esperamos de verdad, Carlos y yo, y todos, que hayamos recibido de corazón esta hermosa palabra, este Dios incomparable que tenemos, que primero nos advierte, que después nos corrige, pero después, si nos arrepentimos de corazón, como dice Carlos y como dice la palabra, si nos arrepentimos de corazón, Él nos va a consolar y seremos otras personas. Permitamos que Dios trabaje y obre en nuestras vidas. Permitamos ese proceso que estás atravesando, permítelo. No te aceleres, no aceleres el proceso. No aceleres el momento que Dios está aprovechando para formar tu carácter, un carácter de verdad que adore al Señor de corazón. El Señor te ama, el Señor nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que analicemos todo esto en nuestras vidas y pongámoslos por obra. Muchas gracias, Carlos. Un verdadero placer. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y para una próxima oportunidad. Chao, chao.